Bueno, buenas noches. Estos no son elementos técnicos, pero son elementos derivados o estudios que se realizaron derivados de la utilización de rayos, dado la frecuencia con la cual nos vemos expuestos a radiaciones ionizantes. Decidimos realizar un par de estudios que es lo que les vamos a mostrar a continuación. A modo de introducción, las lesiones por radiación ionizante pueden provocar efectos de quemaduras o pueden determinar por un efecto acumulado lesiones más graves, ¿no? Cáncer, básicamente. La radiación recibida va a depender del tiempo de exposición a los rayos, de la distancia a las cuales uno se encuentre del emisor, qué protección está utilizando y a la sensibilidad de los tejidos, porque no todos los tejidos tienen la misma sensibilidad. Existen, y hace unos años nosotros presentamos acá en la Sociedad de Cirugía una serie de consideraciones acerca de radioprotección. Existe a nivel de la dirección del Ministerio de Industria y Minería una Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, donde hay una autoridad reguladora nuclear que regula todas las actividades que tengan emisión de rayos. Y esto a nivel internacional está sumamente extendido, son todos consensos internacionales donde se ha determinado las dosis ocupacionales máximas para los profesionales vinculados con radiaciones, ¿no? Y hay una dosis efectiva de 20 milisievert por año. Milisievert es la unidad que vamos a utilizar, ¿tá? 20 milisievert promediados en periodo de 5 años o 50 milisievert en cualquier año, ¿tá? Estos son los elementos de las unidades. Son la dosis que absorben los tejidos, se mide en Gray, que es en Joule por kilogramo, y la dosis efectiva es esto mismo, pero ponderado el tipo de radiación y los órganos que son irradiados. Pero sobre todo es a modo de demostrar que la unidad que vamos a utilizar y que se utiliza en radiación y radioprotección son los sievert. En el hospital, bueno, como hacemos muchas radioscopías, como se vio, decidimos realizar este trabajo, un estudio observacional, donde se registró la radiación recibida en las colangiografías durante las colecistectomías laparoscópicas. Incluimos en este trabajo 82 procedimientos. Siempre el equipo se posicionó según la técnica americana, y de los cuales 71 fueron colangiografías simples, y en 11 de estos pacientes se realizó procedimientos más complejos, de mayor duración, donde hubo extracción de litiasis de la vía biliar principal, alguna de ellas transística, alguna de ellas esclerosidal. El arco en C que se utilizó era este modelo, que ahora casualmente lo tenemos de nuevo en el hospital. Se midió con 5 dosímetros termoluminiscentes, que son los dosímetros que utilizan los técnicos radiólogos, y los colocamos de la siguiente manera. El cirujano se colocó dos. Uno a nivel de... A ver, los órganos más sensibles son el cristalino, la tiroides y las gónadas. Y fue lo que fuimos a medir. El cirujano se colocó dos dosímetros, uno a nivel de la cadera, para medir a nivel de las gónadas, y otro a nivel de la cabeza, del cuello, donde medía la radiación que llegaba a tiroides y cristalino. El segundo ayudante, que utilizaba el chaleco, porque los cirujanos no utilizamos chaleco, porque nos pesa, porque nos molesta, porque eso nos corre hacia los brazos y pesa. Los chalecos que teníamos en ese momento en el hospital pesaban 5 kilos y pico, entonces no los utilizamos porque si tenemos que hacer varios procedimientos resulta bastante molesto. Y bueno, no estamos utilizando y reprodujimos lo que realmente hacemos en la práctica diaria. Entonces, ¿quién se ponía chaleco? El segundo ayudante. Se lo colocaba a nivel de la solapa por arriba del chaleco y en la solapa por debajo del chaleco plomado. Y a 30 metros en los vestuarios colocamos un test, otro dosímetro para medir el ruido ambiente. El promedio de radiación utilizada en esas cirugías fue de 1,17 minutos. La dosis área medida en Gray, en miligray, es esta, pero lo interesante de esto, más allá de las unidades, es que una colangiografía simple habitualmente no dura más de un minuto, no llega al minuto, y emite 1800 miligray por centímetro cuadrado. Pero si uno tiene que hacer una maniobra de extracción de litiasis de la vía biliar principal, donde aumenta la exposición a 3 minutos y medio, ya aumentamos a 13.700, o sea, aumenta exponencialmente. ¿Ah? Es bastante claro que a mayor tiempo de exposición, mayor radiación. ¿Dónde se registraron las dosis? Bueno,
Por el diseño que realizamos del trabajo, quien más radiación recibió fue el cirujano, que lo recibió sobre todo a nivel de la cadera. ¿Ah? Y a nivel de tiroides bastante menos, 2200 milisievert, microsievert, esto es microsievert, ¿ah? Y a nivel de la tiroides 1500, y más o menos el segundo ayudante por arriba de la solapa 1400 y por debajo de la solapa 1030, es bastante comparables y sobre todo muy cercanos a lo ambiental. O sea que utilizando el chaleco del segundo ayudante es lo mismo que estuviera parado a 30 metros de la sala de operaciones, que es una radiación muy baja. Destacamos que este trabajo se hizo con varios cortes. Al principio el cirujano era el cirujano, era el individuo que estaba ahí parado operando. Después que vimos que la radiación máxima la recibía el cirujano, lo suplantamos por una especie de muñeco al cual le poníamos un delantal para no exponer al cirujano a radiaciones tan elevadas, o lo que pensábamos que era tan elevada. ¿No camina? No va ni para atrás ni para adelante. Siguiente, por favor. ¿Tampoco? Bueno, fue más breve de lo que esperábamos. Ahí. Ahí. Bien. Entonces, bueno, esto en definitiva. Dosis por procedimiento, 18 microsievert. Multiplicado por 1 minuto con 17 da 22 microsievert. El límite ocupacional dijimos que eran 20 milisievert. O sea, 20.000 microsievert. O sea que, en definitiva, para llegar a la dosis límite anual de radiaciones, tope, como dosis ocupacional, deberíamos hacer 907 colangiografías anuales. Una cifra bastante elevada. O sea, la radiación que se recibe en las radioscopías es bastante baja. Igual las consideraciones son las mismas, porque el cáncer es un efecto acumulado. Y los arcos en C están calibrados, pero los elementos de dispersión de radiaciones que pueden tener varían de un arco en C a otro, varían del mantenimiento que se les realiza. Entonces, las consideraciones desde el punto de vista ocupacional son las mismas. Nosotros deberíamos tener elementos que nos midan, porque aparte vamos de un lado a otro y los que siempre reciben los rayos somos nosotros. Y eso debería ser algo a analizar más adelante en el seno de la Sociedad de Cirugía, la implementación de dosímetros termoluminiscentes personales para medir las radiaciones recibidas. Más teniendo en cuenta todavía el avenimiento de la cirugía de mini intervención, donde ahí la utilización de rayos es muchísimo más elevada, ni que hablar en la cirugía vascular. Pero bueno, la radiación recibida queda bastante claro que depende del tiempo, de la protección y la sensibilidad de los tejidos. Y nos quedaba la duda de la distancia. Bueno, la distancia del emisor, ya había trabajos, es un trabajo donde son cirujanos, donde se realizaban procedimientos endoscópicos a nivel de la boca y lo que hacían los cirujanos era protegerse la tiroides. Midieron las radiaciones en la tiroides. Y el cirujano a medio metro recibía esta radiación y la NERS, que es la instrumentista que estaba a 1 metro, recibía esta otra. Esto nos habla de que la intensidad va a disminuir por el cuadrado de la distancia porque los rayos se van dispersando, ¿no? El emisor, si bien el emisor del arco en C está abajo, el elemento dispersor y quien nos emite y que nos rebota los rayos hacia nosotros es el paciente. O sea que para nosotros el emisor es el paciente. Y como el rayo viene de abajo, por supuesto que van a rebotar más hacia abajo. Por eso, a nivel de las gónadas, es donde se reciben más rayos comparado con el cuello. Pero bueno, llegando al análisis de dónde y a qué distancia era seguro o se podía estar más seguro de recibir menos radiaciones, decidimos realizar un mapeo dosimétrico de la sala de operaciones. ¿Qué hicimos? Hicimos un cuadriculado en el piso, una sala de operaciones estándar hacia el hospital de 4 por 4 metros. En el centro, por supuesto, estaba la mesa quirúrgica, el simulador de paciente. Se utilizó un recipiente de PVC con agua de estas dimensiones, que es un abdomen más o menos medio, y se fue midiendo cada 25 centímetros hasta un metro de la mesa y después se fue midiendo cada 50 centímetros. Y se midieron 3 alturas, ¿no? La dosis de las gónadas, 85 centímetros, después 1,35 a nivel de la solapa y 1,65 a nivel del cristalino de un cirujano promedio, como están viendo en este momento. La dosis que se le dio a esto fue exactamente la misma
que se utilizó, o sea, del resultado que se sacó en el trabajo. Utilizamos la dosis promedio, hicimos todos los disparos, se iba haciendo a nivel de las gónadas, del cristalino, nos íbamos alejando, hacíamos los 3 disparos, nos alejábamos más, hacíamos los 3 disparos, siempre con la misma cantidad de radiaciones que una colangiografía normal. Y se utilizó una cámara de ionización para ir midiendo las radiaciones, que eso lo mide instantáneamente, y lo íbamos anotando en un papelito. ¿Y qué nos dio? Al técnico radiólogo, que es el licenciado Wilkins, le encantan estas gráficas, son pintorescas, pero son difíciles de entender. Esta es más fácil. A nivel de las gónadas y cerca del paciente es donde se recibe mayor radiación. Menos en la solapa, menos en el cristalino. Pero a medida que nos vamos alejando, disminuye exponencialmente. Entonces, ¿quién está más expuesto? Quien esté más próximo al paciente. El paciente es el medio dispersor. El órgano crítico van a ser las gónadas, porque es el órgano que queda más bajo y más próximo al paciente. Hay un gradiente decreciente de exposición de abajo a arriba en las proximidades de la región irradiada. Alejarse de ese medio dispersor va a disminuir la radiación recibida. Y esto es interesante. A 2 metros de la región irradiada, los valores realmente son cercanos al ambiental. Esto habla de que, bueno, si uno se para a 2 metros no sería necesario desaparecer de la sala, sobre todo para el resto del personal. La zona más segura, esto es interesante, resultó ser atrás del arco en C, que seguramente el propio blindaje del aparato sirve como protección. Y esto es otra cosa interesante. Si uno habitualmente se coloca, el segundo ayudante, que es quien hace la colangiografía, se coloca cerca del paciente con el brazo flexionado, más o menos está a una distancia de unos 35 centímetros del paciente, más o menos, ¿no? Y va a caer en este lugar de la curva. Pero, si extiende el brazo, utiliza el largo máximo del catéter, bueno, gana unos 50 centímetros y pasa de este lugar de la curva a este lugar de la curva, donde recibe muchísimo menos radiación, 70% menos. Conclusiones, entonces, por supuesto que estamos sujetos a un riesgo laboral. Por supuesto que estamos sujetos. Deberíamos profundizar el estudio de nuestros derechos laborales. Deberíamos contar con dosímetros termoluminiscentes personales. Existe todo un tema de compensación jubilatoria que hasta se puede analizar inclusive. Hay una correlación lineal entre las dosis recibidas y el tiempo de radioscopía. Acá es importantísimo tratar de disminuir la dosis, utilizar la mínima dosis posible. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se logra? Hablando con el radiólogo. Hay que pedirle que utilice los rayos en el momento que son necesarios. E inclusive, utilizando el método pulsado, no la radiología continua, los niveles de radiación disminuyen muchísimo. Y generalmente da buena calidad de imagen. Utilizando los métodos de radioprotección, que son los chalecos, los niveles de radiación son cercanos a ambiental. Es lógico que si uno va a usar rayos, se debería poner chalecos. Lo que pasa es que los chalecos molestan. Y bueno, hay unos pollerines plomados, con unas polleritas, unos taparrabos de plomo, que uno puede por lo menos cuidar las gónadas, que es el órgano más expuesto. Y es bastante más cómodo que en la radioscopía porque no lleva peso sobre los brazos. Por supuesto que alejarse del medio dispersor disminuye la radiación recibida. Insistimos en la posición de quien inyecta el contraste al realizar la colangiografía, y a 2 metros de la sala los valores son los mismos que a 15 metros. No es necesario salir de la sala corriendo porque no los van a alcanzar los rayos o van a ser los mismos. Bueno, muchísima bibliografía internacional de esto. Lo dejamos con la imagen de la Torre Nueva del Pasteur. Muchísimas gracias.